Bueno, buenos días. Siendo ya las 7, entonces nos disponemos a empezar. Hoy empezamos el bloque de órganos de los sentidos. Vamos a empezar hablando de este tema que es epistaxis. Mi nombre es Juan David Arevalo, residente de Medicina de Urgencias, y agradecer al doctor Cristian Gómez por la asesoría para la preparación de esta charla. Entonces, en cuanto al contenido que les propongo para el día de hoy, vamos a empezar primero con unas generalidades sobre la epistaxis, después el recuento anatómico y por último el abordaje tanto diagnóstico como terapéutico. Entonces, ¿por qué es importante hablar de epistaxis? Entonces, a pesar de que la mayoría de los casos de epistaxis son leves, la epistaxis persiste siendo el motivo de consulta más frecuente a los servicios de urgencias de origen otorrinolaringológico. Además de que la mayoría de los casos son autolimitados, algunos pueden llegar a ser graves, incluso mortales, por lo que siempre va a ser importante aprender a identificarlos y a diferenciarlos para darles como tal el manejo adecuado. Y también porque el manejo adecuado no es solamente como tal controlar el sangrado, sino también evitar posibles complicaciones y definir qué paciente va a requerir estudios o manejos adicionales para de esta manera lograr una adecuada optimización de recursos y de tiempo en el servicio de urgencias. Entonces, ¿qué tan común es? Una epidemiología que no está muy bien establecida. De hecho, no encontré ningún estudio a nivel local. Sin embargo, en la mayoría de los textos refieren que esto tiene una prevalencia a lo largo de la vida y un 60%, con un 10% de estos pacientes que van a requerir atención médica. La mayoría de los textos que hablan de epistaxis referencian este estudio, que es un estudio que se publicó en 2005 en Annals of Emergency Medicine. Es un estudio retrospectivo que incluye un periodo de 10 años y ellos lo que quisieron evaluar fue la epidemiología de la epistaxis en los servicios de urgencias en Estados Unidos. Ellos, ¿qué fue lo que encontraron? Que la epistaxis se presentó en un 0,46% de todas las consultas al año en Estados Unidos. Eso es aproximadamente 450.000 visitas anuales por epistaxis al año, equivaliendo a 1,7 visitas por 1.000 personas año. Además, encontraron que la epistaxis tiene una distribución bimodal con dos picos, un pico en los pacientes, como vemos en la tabla, en los pacientes menores de 10 años y otro pico en los pacientes entre los 70 y los 79 años. Lo otro importante es que el origen del sangrado es, en el 80% de los casos no fue de origen traumático y que los casos de epistaxis de origen traumático fueron más prevalentes en la población menor de 30 años. Además, también es importante mencionar que solamente el 6% requirió una hospitalización. En cuanto a cuáles son las causas, entonces hay múltiples factores que pueden precipitar a una epistaxis y se pueden aglomerar en tres: causas locales, sistémicas y las más frecuentes, las idiopáticas, es decir, que no se encuentra cuál es la causa del sangrado. En cuanto a los porcentajes, la más frecuente, hasta en el 70% de los casos, es la idiopática, seguida del trauma, que generalmente es más frecuente en los niños, secundario a piquetes de nariz o a que se introducen cuerpos extraños, seguido de rinitis. Medicamentos, acá se pueden incluir los medicamentos tópicos, anticoagulantes y antiagregantes, y ya menos frecuente, causas sistémicas como trastornos de coagulación, neoplasias e incluso en algunos sitios también refieren que la hipertensión, aunque la hipertensión no se ha logrado demostrar que por sí sea una causa directa de epistaxis, pero sí se ha documentado que en pacientes que ingresan a los servicios de urgencias o que consulten al otorrino por epistaxis, se les ha encontrado cifras tensionales elevadas. Cuanto al recuento anatómico, entonces recordar que la nariz está muy vascularizada, que la vascularización se compone de múltiples anastomosis que se van a derivar de ramas de la carótida externa y de la carótida interna, y que sus anastomosis van a formar dos plexos. Un plexo nasal anterior, que es el plexo de Kieselbach, que básicamente va a estar compuesto por ramas de la carótida externa y de la carótida interna, principalmente de la arteria oftálmica, de la facial y de la arteria maxilar interna, y el otro posterior, que es el plexo de Woodruff. Entonces acá tenemos lo que sería el plexo de Kieselbach, que este irriga la porción anterior del septum nasal. Recordar pues que está irrigada por ramas terminales de la arteria esfenopalatina, que es una rama de la arteria maxilar, también por una rama labial superior y por la
arteria etmoidal anterior, que es una rama de la arteria oftálmica. Y el plexo posterior, que realmente es el que va a irrigar la pared lateral de la nariz, en la parte posterior, que es el recuadro que vemos acá, generalmente está irrigado principalmente por la porción proximal de la arteria esfenopalatina. Entonces, ya conociendo claramente la anatomía, entraríamos a hablar de lo que es la clasificación, pudiendo dividir la clasificación según la epistaxis según su localización. Entonces, dividiéndolo en anterior, que generalmente es la más frecuente, de un 80-90% de las causas de epistaxis suelen ser de origen anterior, generalmente por un sangrado del plexo de Kieselbach. Estos sangrados suelen ser compresibles y comprometer vasos pequeños, suelen tener mejor respuesta como tal a la compresión mecánica de los vasoconstrictores tópicos, en contraste con lo que sería la epistaxis posterior, que se presenta alrededor de un 10% de los casos. Generalmente es por un sangrado de la arteria esfenopalatina, es decir, del plexo de Woodruff, y esta generalmente suele más por la localización, suele ser más difícil de identificar y por ende también más difícil de manejar. Cuanto al abordaje, lo vamos a dividir entonces en tres pasos. Paso uno, la historia clínica, haciendo énfasis en que debemos indagar en el paciente con epistaxis específicamente para determinar cuál es el origen, si es un sangrado anterior o posterior, y cuál es la causa del sangrado para así darle posteriormente manejo. El segundo es el examen físico, que lo hacemos pues primero con la intencionalidad de identificar si hay la causa del sangrado nos está causando compromiso de vía aérea o de la circulación, y también determinar cuál es el origen del sangrado. Y por último vamos a hablar como tal del manejo. Entonces, en cuanto a la historia clínica, siempre, como ya mencioné, se debe hacer el interrogatorio intentando identificar la posible causa del sangrado y el posible origen. Entonces, siempre preguntar dónde comenzó el sangrado, cómo comenzó, qué estaba haciendo el paciente, si el sangrado es unilateral o bilateral, ya que bilateral posiblemente nos hable de que el origen sea posterior, si es el primer episodio o si al contrario estamos enfrentándonos ante una epistaxis recurrente, si el paciente ya realizó medidas para el control del sangrado en casa, si hay algún antecedente relevante como por ejemplo una coagulopatía o uso de antiagregantes o anticoagulantes, y si hay síntomas asociados que nos sugieran que esa causa puede ser una epistaxis posterior, como por ejemplo una hemoptisis, eh, signos de broncoaspiración, hematemesis o incluso emesis. En cuanto al examen físico, entonces inicialmente en el paciente con epistaxis lo que se debe evaluar es el ABC, viendo si hay pues problemas en vía aérea, en la ventilación, en la circulación, pidiendo siempre al paciente pues que escupa toda la sangre que tiene en cavidad oral, con la finalidad de reducir como tal el riesgo de aspiración o el riesgo pues de mesis. Siempre entonces en todo paciente que se sospeche que hay una epistaxis posterior, se deben evaluar estas tres para verificar si hay necesidad como tal de asegurar vía aérea o de iniciar pues un protocolo de reversión de anticoagulación o de transfusión en caso de que el paciente esté con inestabilidad hemodinámica que se presuma sea secundaria al sangrado. Además, también siempre va a ser importante evaluar la orofaringe para determinar qué tanta sangre se está escurriendo de manera posterior. Lo ideal siempre va a ser evaluar este paciente sentado con el cuello ligeramente flexionado hacia adelante, con la finalidad de prevenir también la aspiración. Ya entrando a lo que sería el manejo, podríamos dividirlo en manejo entonces de primera línea y manejo de segunda línea. La literatura generalmente no lo divide de esta manera, sin embargo yo considero que es como una manera apropiada de dividirlo en medidas que son no invasivas, y ya segunda línea lo que sería reservado para el paciente que tiene una epistaxis intratable, que ya serían pues como tal las medidas invasivas. En la primera línea contaríamos inicialmente siempre con la compresión mecánica directa, con vasoconstrictores locales y cauterización, con el taponamiento nasal anterior y posterior, y por último, si ninguna de estas medidas funciona, estaríamos ante un paciente con una epistaxis refractaria o epistaxis intratable, por lo que quedarían las medidas invasivas, y ahí contaríamos con lo que es la embolización endovascular y la cirugía específicamente para ligar la arteria esfenopalatina. Entonces, en cuanto a qué equipo necesito para manejar una epistaxis, en un mundo ideal, uno debería tener este kit en los servicios de urgencias para manejar la epistaxis, que este kit básicamente lo que incluye es una sonda de succión, un espéculo nasal, una bayoneta, un bajalenguas, gasas, lidocaína en gel, algún material
hemostático reabsorbible, vasoconstrictores locales, el electrocauter, nitrato de plata también para cauterizar y tampones nasales para realizar también taponamiento anterior no reabsorbible. Sin embargo, en la mayoría de centros, uno generalmente no tiene pues todo esto disponible. Entonces, ya vamos a explicar qué hacer en caso de que uno no cuente con estos dispositivos. Inicialmente, lo primero que siempre recomiendan la mayoría de las guías en el paciente que ingrese con epistaxis a urgencias es realizar compresión nasal, ya sea con algodones impregnados de vasoconstrictor local como oximetazolina, compresión nasal sin estas. Lo ideal de la compresión nasal es que se haga en el tercio inferior de la nariz, como podemos ver en la imagen, con el paciente idealmente sentado con la cabeza en posición de olfateo. En cuanto al tiempo que se debe realizar esta compresión, no hay un tiempo estandarizado, sin embargo, en la mayoría de las guías refieren que debe ser un tiempo mayor a 5 minutos hasta 15 minutos. Si este sangrado no mejora, ya uno debería pasar pues como a las siguientes medidas. Entonces, acá surge una pregunta y es si el ácido tranexámico tiene utilidad en la epistaxis y en qué momento deberíamos utilizarlo. Entonces, en cuanto al ácido tranexámico, para responder esa pregunta específicamente, traigo esta revisión sistemática con metaanálisis que se publicó en 2022 y lo que intentó fue dar respuesta a si el ácido tranexámico tópico comparado con otras alternativas era más efectivo como tal en el control de la epistaxis, en el control del sangrado en los pacientes con epistaxis, perdón. Se incluyeron 8 estudios para un total de 1.299 pacientes y lo que ellos encontraron es que la aplicación inicial de ácido tranexámico lograba 7,8 veces más el control del sangrado. Sin embargo, en este estudio lo que hay que considerar es que no se incluyó el NOPAC Trial, que es un ensayo clínico de los más grandes que se ha publicado como tal sobre el uso de ácido tranexámico en epistaxis, y ellos no lo tomaron en cuenta específicamente dado porque este estudio, en lo que hicieron en este estudio fue primero aplicar otras medidas como la compresión mecánica o los vasoconstrictores locales antes de utilizar como tal el ácido tranexámico, por lo que lo excluyeron, dado que en estos estudios que ellos incluyeron a los pacientes inicialmente, la primera medida siempre era el ácido tranexámico antes de intentar vasoconstrictores locales o la compresión local. Hay otro ensayo clínico que surge también posterior a la publicación del metaanálisis anteriormente mencionado, donde nuevamente lo que intentan es dar respuesta a si el ácido tranexámico tópico reduce como tal la necesidad de realizar un empaquetamiento nasal en los pacientes con epistaxis anterior de origen atraumático. Ellos encontraron un beneficio en la aplicación del ácido tranexámico sobre el manejo usual en cuanto a necesidad de empaquetamiento anterior y tasas de resangrado con un número necesario a tratar de 8. Sin embargo, también hay que tener en cuenta en este estudio que hay una limitación grande y es que ellos excluyeron pacientes con antecedente de coagulopatía, de uso de anticoagulantes y de uso de antiagregantes y pues es importante porque esa población es reportada frecuentemente como que presenta epistaxis. Pues basado en este estudio y en el metaanálisis anteriormente mencionado, yo considero pues que el ácido tranexámico es un medicamento pues de bajo costo que es fácil de utilizar, que además está disponible en la mayoría de las instituciones, por lo que considero que podría ser una buena opción terapéutica pues como primera línea para el manejo de la epistaxis. Otra pregunta que surge es en qué momento utilizar vasoconstrictores locales y realizar cauterización. Entonces, recordar que siempre que uno realice la compresión mecánica por 15 minutos y el paciente persiste con sangrado, lo que uno debería realizar es una rinoscopia anterior con la finalidad de identificar el sitio de sangrado y mirar si el paciente es susceptible a aplicar vasoconstrictor o a realizar cauterización, ya sea eléctrica o química. Entonces, ¿qué paciente va a ser susceptible a realizar cauterización o aplicar vasoconstrictor directamente? Es básicamente al paciente que se le evidencia un vaso sangrante. Es decir, por ejemplo, si vemos que un paciente presenta un sangrado en capas que no se logra identificar cuál es el vaso culpable, este paciente no sería como tal candidato a cauterización. Sí le podríamos aplicar vasoconstrictor, de la misma manera impregnar una bola de algodón con vasoconstrictor local, por ejemplo con oximetazolina, e introducirle y realizar compresión directa aproximadamente otros 15 minutos. En cuanto a los vasoconstrictores locales, más utilizado en la práctica clínica es la oximetazolina. Sin embargo, hay otros que mencionan en la literatura, como la fenilefrina, la epinefrina de cocaína, y también mencionan algunos anestésicos tópicos
específicamente la lidocaína o una solución de lidocaína, epinefrina y tetracaína, y esto es con la finalidad específica de que si el paciente no nos responde a los vasoconstrictores tópicos, ya lo tengamos anestesiado para posteriormente realizarle una cauterización. Entonces recordar que pues la mayoría van a tener un efecto alfa-1 adrenérgico y siempre se ha tenido como la creencia de que en los pacientes con antecedente de algún factor de riesgo cardiovascular, por ejemplo en los hipertensos, eh, estos medicamentos están contraindicados. Sin embargo, los estudios que hay actualmente al respecto no han logrado demostrar que la aplicación de estos medicamentos de manera tópica aumenten la presión arterial o que aumenten los eventos adversos cardiovasculares. En cuanto a la dosis, entonces recordar que la oximetazolina viene en dos presentaciones, al 0,05% y al 0,025. El 0,05% generalmente lo utilizamos en los adultos y al 0,025 en los niños, y recordar que en menores de 6 años está contraindicado su uso. Ya en cuanto a la cauterización, como ya mencioné, lo ideal siempre es identificar como tal cuál es el vaso sangrante mediante una rinoscopia anterior. Hay dos métodos: está la electrolización, la cauterización eléctrica o química. La eléctrica generalmente es con un electrocauter bipolar y la química con nitrato de plata. En cuanto a cuál es superior sobre la otra, la evidencia realmente es muy limitada, son estudios muy heterogéneos, pero pareciera que la cauterización eléctrica puede ser superior en estos pacientes. Sin embargo, teniendo en cuenta que hay unas limitaciones, y es básicamente que se necesita entrenamiento para utilizar de manera adecuada el electrocauter, que también el paciente, que también se necesita la disponibilidad del equipo, y que, por ejemplo, si uno cauterizara utilizando este dispositivo, la mucosa nasal tiene el riesgo de generar necrosis septal y por ende perforación también del septum nasal. Cuanto a qué tipo de taponamiento se debe utilizar, entonces recordar que el taponamiento básicamente lo vamos a reservar para los sangrados que no fueron posibles de controlar con las medidas anteriormente mencionadas, y que hay dos tipos de taponamiento. Entonces está el taponamiento con material reabsorbible y no reabsorbible, haciendo referencia específicamente a si el material se debe retirar o no. Entonces, el reabsorbible no se retira, generalmente tiene algún componente hemostático. Las guías recomiendan que se prefiere en niños, en pacientes anticoagulados o con trastornos de coagulación. Tiene la desventaja de que es más costoso, pero en los estudios que los comparan, que también son muy pequeños, pareciera ser mejor tolerado por los pacientes. Y en cuanto a los no reabsorbibles, este material siempre se debe retirar, genera mayor dolor a la colocación y al retiro, y tiene el riesgo de resangrar al momento del retiro. Acá hay un ejemplo entonces de un dispositivo no reabsorbible, que es el Rapid Rhino, que realmente suele ser bien tolerado, dado que este está cubierto con un gel de carboximetilcelulosa, lo que vuelve más fácil como tal su inserción y su retiro. Y abajo está el Spongostan, que es un ejemplo de un material reabsorbible hemostático, y básicamente pues lo que hace es una esponja que al tener contacto con la sangre genera una matriz o una barrera apta pues para la formación del coágulo. En cuanto al modo de uso del Rapid Rhino, lo que se debe hacer es sumergir el dispositivo aproximadamente 30 segundos en agua estéril. Posteriormente, insertar el dispositivo en la nariz hasta que este marcador azul desaparezca, y luego se infla el balón aproximadamente con 20 mililitros de aire. Entonces, estas serían como tal las recomendaciones que da la guía colombiana de epistaxis que publicaron el año pasado, específicamente hablando del taponamiento nasal. Entonces, lo primero que ya mencioné es recordar que el taponamiento nasal va a ser una medida que se utilice posterior a no lograr el control del sangrado con las medidas ya anteriormente mencionadas, y donde no se logre como tal identificar un vaso sangrante que sea susceptible a cauterización. La recomendación en cuanto a qué material utilizar, si reabsorbible o no reabsorbible, según las guías, ellos recomiendan que en los pacientes que tengan riesgo de hemorragia, es decir, aquel paciente que tenga antecedente de una coagulopatía, que esté con uso de anticoagulantes o de antiagregantes, es mejor realizar el taponamiento con material reabsorbible hemostático. Y otro punto importante es que recordar que la profilaxis antibiótica no es necesaria en todos los casos, y que solamente va a quedar indicada para los pacientes que se les realice un taponamiento anterior que no sea reabsorbible y que se vaya a dejar ese taponamiento por más de 48 horas, o también en el paciente que tenga un antecedente de una valvulopatía o de alguna inmunosupresión. Y se recomienda, pues el antibiótico que se recomienda para dar la profilaxis es amoxicilina clavulanato.
Entonces, ¿qué hacer en caso de que no dispongamos pues de estos dispositivos comerciales anteriormente mencionados? Entonces, en ese caso de no disponer de los dispositivos comerciales, lo ideal sería realizar entonces el taponamiento nasal tradicional con mecha o con gasa. Para este procedimiento lo que uno necesita idealmente es una bayoneta y un espéculo nasal. Generalmente lo que uno hace es humedecer la mecha, ya sea con vaselina o con algún antibiótico tópico. Uno introduce la punta hasta la covana posterior, como vemos en la imagen, y lo que debe ir haciendo uno es poniendo una capa sobre otra hasta lograr abarcar toda la nariz, dado que el efecto pues, que tiene el taponamiento nasal tradicional anterior pues, para el control del sangrado es netamente mecánico. Entonces, cuando sospechar una epistaxis posterior y qué hacer al respecto. Entonces, la epistaxis posterior, recordar que pues no es la más frecuente, como mencioné anteriormente, solamente se presenta en el 10% de los casos. Se debe sospechar básicamente en el paciente que llegue con un sangrado profuso por ambas fosas nasales, un sangrado que sea refractario a tratamiento, que hayan síntomas adicionales que puedan sugerir un origen posterior, como las náuseas, la hematemesis o la hemoptisis. Y lo otro es que si el paciente ya se le realizó un taponamiento anterior bien hecho, que sea bilateral y persiste con escurrimiento posterior a través de orofaringe, eso también nos debe hacer sospechar de que ese paciente tenga un sangrado posterior. Entonces, en cuanto a cómo realizar el taponamiento posterior, hay varios dispositivos. También está el Rapid Rhino que nos puede realizar un taponamiento tanto anterior como posterior. Sin embargo, el que generalmente utilizamos en la práctica es la sonda Foley, que lo que recomiendan en la literatura es utilizar una sonda Foley de tamaño 10 a 14 French, idealmente introducirla a través de la nariz, evidenciar que pase a través de orofaringe y posteriormente inflar el balón con aproximadamente de 5 a 10 cc de solución salina y pues traccionarlo hasta que quede fijado en paladar blando y posteriormente realizar una fijación con un clip y con una gasa para prevenir que aparezcan este tipo de lesiones. Entonces, ¿cómo manejar el sangrado refractario? Entonces, el sangrado refractario, recordar que lo definimos básicamente como el que no respondió a todas las medidas anteriormente mencionadas. Muchos casos de epistaxis se resuelven pues con el manejo conservador o con el manejo anteriormente mencionado y solamente aproximadamente el 6% de los pacientes van a requerir como tal un manejo invasivo y ese manejo invasivo puede ir desde la ligadura arterial quirúrgica o la embolización endovascular, que generalmente solamente va a estar reservada para ese sangrado intratable o ese sangrado refractario. Anteriormente recordar que el taponamiento nasal posterior se realizaba de manera prolongada, se dejaba hasta 7 días. Sin embargo, eso tenía una hemostasia mediocre y más o menos el 50% de los pacientes volvían a resangrar a pesar de tener ese taponamiento y eso también aumentaba el tiempo de hospitalización y además de que eso es muy molesto pues para el paciente. Entonces, en cuanto a la ligadura quirúrgica, esta se enfoca específicamente en ligar lo que sería la arteria esfenopalatina. Tiene una tasa de éxito alta que va aproximadamente hasta el 98%, con una tasa de resangrado que es menor al 15%. Sin embargo, este ya es un manejo que se reserva pues para el otorrinolaringólogo y para nosotros, pues algo que nos podría servir en la práctica clínica es la embolización endovascular, que es un procedimiento que también ha mostrado controlar el sangrado hasta en un 90% de los pacientes, tiene unas complicaciones transitorias menores que se reportan en la literatura hasta en un 20%, como la isquemia nasal transitoria, el dolor pues como tal temporofacial y algunas complicaciones mayores que pueden ir como desde la ceguera monocular por embolización de la arteria oftálmica hasta una ACV pues por migración del material con el que realizan la embolización y una parálisis facial permanente. Sin embargo, se reportan en menos del 2% de los casos. Y esta técnica tiene unas tasas de resangrado que van alrededor del 20%. Entonces, ¿qué arterias son susceptibles como tal a realizarles embolización? Entonces, recordar que lo primero es que si estamos pensando en realizar embolización, lo que debemos hacer es pedir un angiotac eh, de vasos intra y extracraneales con la finalidad de evaluar toda esa anatomía de las irrigaciones que van a la nariz, específicamente lo que sería la arteria carótida interna y sus vasos intracerebrales y la arteria carótida externa y los vasos pues que van a irrigar acá la nariz con la finalidad de buscar anastomosis específicamente
que nos puedan llevar, en caso de que se realice embolización, a las complicaciones más temidas que ya mencioné, que son la ceguera monocular por compromiso acá de la arteria oftálmica o a una ACV, pues por migración como tal de material, del material con el que se realiza la embolización. Entonces, la arteria básicamente que generalmente es susceptible a embolizar es la arteria esfenopalatina, que recordar que esta arteria, como vemos acá, es una rama de la arteria maxilar anterior y el riesgo, pues que siempre se teme, es que haya una anastomosis que comprometa acá lo que sería, pues que con la arteria etmoidal posterior y que pueda llegar a comprometer la arteria oftálmica o que pueda llegar a embolizar hacia, hacia el cerebro y generarnos pues una ACV. Por ende, esa angiotomografía se realiza con la finalidad pues de buscar esas anastomosis. Ya en cuanto a cuáles son las complicaciones y los desenlaces de la embolización, entonces traigo este metaanálisis que incluyó 42 estudios. La mayoría de los estudios de embolización en epistaxis son estudios observacionales muy pequeños o series de casos. Incluyeron 1.660 pacientes. Ellos encontraron un éxito, pues como en la técnica inmediata del 89%, una tasa de resangrado del 19% y encontraron pues complicaciones menores hasta en el 18% de los pacientes, siendo la más común el dolor facial y complicaciones mayores en menos del 2%. Y estas fueron las mismas que ya anteriormente mencioné, que fue la ACV y la pérdida visual monocular. Entonces, ya para concluir lo que sería la charla, proponemos este algoritmo pues para el abordaje del paciente con epistaxis en urgencias. Entonces, inicialmente nos llega el paciente con epistaxis a urgencias, lo que debemos evaluar es si el paciente está con inestabilidad hemodinámica o con compromiso de vía aérea. En caso de que presente alguno de estos, ya queda a criterio del médico si se debe asegurar vía aérea o iniciar pues protocolo de reversión de anticoagulación o de transfusión. Si el paciente está estable, inicialmente lo que deberíamos hacer es compresión directa, ya sea con ácido tranexámico o con vasoconstrictor local. Posteriormente, si el paciente persiste sangrado, realizar una rinoscopia anterior visualizando el sitio del sangrado y buscando si hay algún vaso susceptible de cauterización. Si el paciente aún persiste con sangrado, lo que deberíamos realizar inicialmente es un taponamiento anterior, posteriormente avanzar al taponamiento posterior y si ya ninguna de estas medidas nos funcionó, estaríamos ante una epistaxis intratable o refractaria, por lo que ahí consideraríamos lo que es el manejo quirúrgico o la embolización endovascular. Eso era lo que tenía para el día de hoy. Quedo atento a las preguntas. Juli, ¿Qué más, Juan? ¿Cómo vas? Parce, felicitaciones. Creo que pudiste llegar y sintetizar gran parte de la información con respecto a la epistaxis. Ahí digamos que siempre surgen varias dudas con respecto a la indicación del tratamiento antibiótico. Hay guías que por lo general llegan y lo recomiendan incluso de forma tópica, otros que por lo general lo recomiendan de forma sistémica. Y cuando uno mira realmente la incidencia del choque tóxico resulta siendo como el 0,032%. Es una cosa que uno resulta viendo que es pues muy ínfima, pero creo que también supiste llegar y de todas formas discernir entre los grupos de riesgo que son los que ya nombraste, y principalmente aquellos que tienen aquel potencial riesgo de desarrollar una bacteriemia por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Nada, yo creo que de todas formas es importante tener en consideración el uso de la embolización. Cuando uno también mira los ensayos retrospectivos y las revisiones sistemáticas del manejo de embolización, uno se da cuenta que efectivamente las complicaciones son menores al 2,3%, tanto en el ACV como en lo que resulta siendo la ceguera monocular, pero también genera la duda de la recurrencia y adicionalmente si este tipo pues, de intervenciones también generan cierta recurrencia mayor a través del tiempo. En general, nada, me parece que fue una muy buena exposición y muchas gracias, don David. listo, Juli, sí, muchas gracias. No, de acuerdo. Con el uso de antibióticos, sí, no hay estudios como grandes que comparen, tenés razón. La complicación más temida es el shock tóxico. Y como vos dijiste, se presentan menos del 0,5% de los pacientes. En cuanto hacia el antibiótico tópico o sistémico, pues la guía colombiana realmente lo que recomienda es eso, antibiótico eh, sistémico, y lo que recomiendan es una aminopenicilina, pero básicamente como reservado para esos casos pues que mencioné anteriormente. Muchas gracias, Juli. Omar, Bueno, muchas gracias.
por tu presentación. Me queda una duda ya es como operativa al momento de que uno se plantea un manejo como endovascular, ¿cierto? ¿Qué pido yo? Un angiotac de cara. ¿Y hasta qué vasito sería susceptible de radiología intervencionista? Pues Omar, eso es una pregunta interesante. Realmente, pues lo que refiere en la literatura es que deberíamos realizar un angiotac pues, de cuello, cara y también de vasos intracraneales, específicamente con la finalidad de buscar esas anastomosis. El vaso que realmente es más susceptible a embolizar es básicamente la esfenopalatina, porque es como el vaso que realmente nos va a causar esa epistaxis intratable. Por ende, creo que lo podríamos resumir en que es el único vaso susceptible a embolizar.